Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, ya Lucas ha orado por el mensaje. Queridos hermanos, vayamos a 2 de Corintios, último capítulo, 13, versículos 11 al 14. Saludos, doxología final, dice la Biblia que tengo acá delante mío. Vamos a estar viendo esta porción bíblica, meditaremos en ella. Así que bueno, ¿alguien que quiera leer el pasaje? Sí, 13, 11 al 14. Amén. Gracias, Daniel. La verdad que viendo la iglesia en Corintios, uno pensaría que siendo en los primeros tiempos de la iglesia estaría todo bien, todo en armonía, pero vemos que no, digamos, había varios conflictos, pero Pablo pastoreaba esa iglesia, había sido fundamental en el comienzo de ella, y va a terminar esta carta que tiene muchas exhortaciones, correcciones y verdades poderosas para la iglesia de ese entonces y también para nosotros, pero concluye con esta porción bíblica que es un llamado a vivir en armonía, a un crecimiento, a procurar el crecimiento espiritual y a la comunión con Dios. También es un llamado a vivir de manera madura y plena en Cristo. La verdad que son pocos pasajes, o pocos versículos, mejor dicho, pero contienen una riqueza impresionante para nosotros, para nuestra vida diaria, nuestra vida en Cristo. Y Pablo va a dejar estas instrucciones para nosotros, para ese entonces, para vivir en comunidad y disfrutar de la plenitud de la presencia de Dios, del Dios Trino, como vemos al final del versículo 14, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Empieza diciendo por lo demás, ¿no? Finalmente, va a hablar a los hermanos de ahí de Corintios, una iglesia que mostraba que había mucha inmadurez, pero que seguían siendo hermanos de Pablo, los corintios. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, vemos que Pablo refleja esta inmadurez de la iglesia en Corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Como hombres se refiere a hombres naturales que no conocían del Señor. Pero también, si bien era una iglesia que tenía muchos conflictos, tenía muchos dones también, pero tenía conflictos a causa de su inmadurez, eso no quería decir que Pablo no amaba a la iglesia ahí en Corinto. Y como todo buen pastor, se preocupa y ama a su iglesia, o como todo administrador de algún ministerio, también tiene ese celo por sus ovejitas. Cada uno de los que sirven al Señor en distintos ministerios también se preocupan, o mejor dicho, tienen cuidado de lo que el Señor les dio. Y el cambio de las personas, o de los hermanos, o de los que están en Corintios, hijos de Dios,
es un proceso, como sabemos, ¿no? Lleva tiempo. Es un proceso de cambio y de santificación. Demanda paciencia de nuestra parte. Estemos o no liderando algún ministerio, sino también esperando el cambio del hermano. Pero no como acusando, sino como orando al Señor por ese cambio que también nosotros necesitamos también en el proceso de santificación. La paciencia, el ánimo y la esperanza del apóstol en que sus hermanos iban a cambiar estaban fundadas en Dios. No en lo que él podía hacer, no en sus capacidades, sino en la obra de Dios, el cual estaba haciendo la obra en ellos. Filipenses 1:6 también nos habla de eso. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y qué bueno y qué consuelo es saber esto, que Dios está al tanto de cada una de nuestras vidas, como lo estuvo con los corintios, también lo está hoy actualmente con nosotros. Y Pablo va a dar 5 exhortaciones breves pero profundas. La primera es tener gozo. El gozo. No depende el gozo de las circunstancias, de que todo esté bien para estar gozoso, sino de una relación viva con Cristo. Juan 15, del 10 al 11, dice: cuando obedecen mis mandamientos, hablando Jesús a sus discípulos, permanecen en mí, en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. No hay creyente más gozoso y más pleno en él mismo cuando siente que está haciendo la voluntad de su Señor. Notamos la diferencia, ¿no? Cuando estamos bien con el Señor y cuando no. Cuando sentimos que estamos obedeciendo al Señor, y por más difícil que se ponga la cosa, nos alineamos y hacemos la voluntad de nuestro Señor. Y realmente disfrutamos y tenemos esa sensación tan indescriptible de estar cerca del Señor, en el centro de su voluntad. Y este gozo se manifiesta también como fruto del Espíritu. Cuando podemos decir, vencí la tentación, cuando podemos decir, pude solucionar esto, o estoy siendo usado por el Señor en esto otro. También, Pablo escribe esto a una iglesia con conflictos, como vimos, pero les recuerda que el gozo en el Señor es su fortaleza. El Salmo 28:7 dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y también en Nehemías 8:10 al final dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿No? El Señor nos llama a no estar tristes, a no desanimarnos, sino a confiar en Él. El domingo pasado, esperando a un hermano ahí para tomar unos mates por Río Mío, viene uno que vendía medias y me dice, bueno, empieza el discurso para vender todo. Y como no tenía dinero en ese momento y no le iba a comprar, le dije, está bien, te agradezco, pero no. Y me dice, ¿te puedo decir una cosa? ¿Vos sos serio siempre así? Y estudiando el gozo dije, me pegó, dije, ¿qué es lo que estoy mostrando? ¿No? Y me salió a decirle, es que a veces hay tiempo para estar serio o tiempo para estar alegre. Pero después, bueno, hablando con él, les pido que estén orando por este muchacho, Cristian Pablo Páez, así se llama, porque, bueno, está lejos del Señor y quiere volver y me pidió que esté orando por él y les pido que se sumen a esta oración, pero no sé si fue porque hacía poco me había levantado la siesta, no sé si por preocupaciones, no sé qué, pero realmente, ¿qué estoy reflejando? ¿Qué estamos reflejando ante los demás? Si se puede ver el gozo, si podemos experimentar, si podemos vivir ese gozo que el Señor da. El gozo, por lo tanto, debe ser un distintivo de nosotros como cristianos. El verdadero gozo viene de Dios, es fruto del Espíritu, como dice en Gálatas 5:22. Pero si vemos el contexto de la iglesia en Corintios, vemos que ese gozo puede ser quitado, ¿no? No podemos no tenerlo, ni vivirlo, ni experimentarlo. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar al Señor.
Y entonces vemos los pleitos que había en la iglesia en ese tiempo y que puede haber hoy, o el orgullo en la iglesia, o la soberbia, o las envidias, o las divisiones entre los hermanos, ¿no? En 1 Corintios 1, del 11 al 13, dice Pablo, dando un informe de la situación: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿No? Como que Pablo los orienta y le hace ver que estaban actuando mal, que habían perdido también su gozo por mirar esas divisiones. Pero también, si podemos perder ese gozo o que no lo tengamos, o puede ser que esté la posibilidad, quiere decir que debemos cuidarlo también. ¿Y cómo cuidarlo? Isaías 46, 9, búsquenlo, dice: recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo, ¿no? Dios nuevamente nos pide que lo miremos a Él y que recordemos las cosas del pasado que Él hizo en nuestras vidas. Que sigamos teniendo firme esa mirada en Él. Seguir confiando en que Dios está haciendo algo en nosotros y a través de nosotros. Es una obra constante que va a terminar el último día de nuestra vida. Hechos 20:24 habla de Pablo despidiéndose a los hermanos de Mileto: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Interesante, ¿no? Entonces, los que tienen más años, o tienen menos, o están en el medio, qué importante decisión u oración delante del Señor, de que terminemos nuestros días o nuestra carrera con gozo. Bien. También, Hebreos 12:2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. No poniendo la mirada en este mundo y en las circunstancias, ¿no? Tenía un propósito el Señor, de morir, de dar su vida por los pecadores. Y ese era su fruto, la iglesia, lo que iba a hacer a consecuencia de su muerte allí en la cruz. La primera exhortación, tener gozo, ¿no? Gozarnos en el Señor y no en las circunstancias. La siguiente exhortación es perfeccionados. Aquí, ahí puede haber dos acepciones, o podemos tener en cuenta dos acepciones. La primera, que Pablo está diciendo: madura. Es un llamado al crecimiento, a no conformarse con una fe superficial. También a que trabajen en corregir lo imperfecto, que no se queden en lo mismo. Siempre el Señor nos desafía a no quedarnos en lo que ya hemos aprendido o en lo que ya hemos vivido, sino procurar más del Señor. Pero también hay otra acepción, que se refiere a enmendar sus caminos. Referido a los pescadores, se refiere a remendar las redes, arreglar las redes. Y tiene que ver también con el arreglar y restaurar nuestra relación con Dios, si no está bien, esa relación vertical, pero a la vez arreglar y restaurar nuestra relación con los demás, con los hermanos, en forma horizontal. Pero también podemos combinar estas dos acepciones de perfeccionados. Maduren y enmienden sus caminos o arreglen las relaciones rotas. ¿Cómo saber si un creyente está dando frutos de madurez? Las personas maduras quieren arreglar las cosas pronto, no esperan. Toman la iniciativa, ¿no? Tienen el carácter y la humildad para hacerlo. No por su propia voluntad, sino que buscan la guía del Señor, por supuesto. Los creyentes maduros aprenden a amarse
los unos a los otros, cultivan la unidad. Amonestarse los unos con los otros. Estoy dispuesto a que me corrijan y también a amonestar o corregir al otro, pero con humildad. Aceptarse los unos con los otros, preocuparse los unos con los otros, animarse los unos por los otros, servirse los unos con los otros, ser pacientes los unos con los otros, perdonarse los unos con los otros, edificarse los unos con los otros, abundando la palabra de Dios, por supuesto, y tener paz los unos con los otros. Como vemos, esto faltaba en la iglesia en Corinto. La tercera exhortación, consolados. Importante, ¿no? También podemos ver estas exhortaciones como un reflejo o cómo está nuestra iglesia o nuestro grupo o nuestra vida también espiritualmente. En la comunidad cristiana todos pasamos por lucha, ¿no? ¿Quién puede levantar la mano y decir que no lucha? La iglesia debe ser un refugio donde se ministra consuelo mutuo. En 2 Corintios 1, del 3 al 5, habla de eso, ¿no? Que Dios consuela para que también nosotros consolemos a otros. Dios siempre nos da algo para que después lo demos. No podemos dar algo que no tenemos o que Dios no puso a nuestro alcance o en nuestro corazón. Y es algo interesante que la carta empieza y termina hablando de consuelo. Cuarta exhortación, ser de un mismo sentir. La unidad no significa uniformidad, no que todos seamos iguales, que pensemos todo igual, vestirnos todo igual, no. Sino armonía en Cristo, es poner el amor por encima de las diferencias. Qué bueno es eso, ¿no? Cuando cada uno cumple su función, el cuerpo es así, es diferente, pero tiene un propósito, está unido. Por lo tanto, tenemos que cultivar, trabajar y fomentar la unidad dentro de la iglesia. Una frase que me gusta anotar: la mejor defensa para una iglesia local es estar unidos. La iglesia dividida es presa fácil del enemigo. De eso hablaba 1 Corintios 1, del 11 al 13, que leímos anteriormente, de las divisiones. Y es un peligro la división, porque nos hace débiles. Mismo sentir también se refiere no a las emociones, sino a una misma mente. En muchas cosas podemos pensar de manera diferente, ¿no? Podemos pensar políticamente diferente, podemos pensar tener un deporte o equipo diferente, pero en cuanto a lo esencial, en cuanto a aquello que debemos ser de un mismo sentir, debemos estar todos con el propósito de glorificar y honrar el nombre de Dios. Y lo hacemos en la medida que conozcamos lo que Dios estableció en su palabra. Y en cuanto a vivir en paz, la última exhortación, la paz no es solo ausencia de conflicto, sino una actitud activa de reconciliación y armonía. Somos llamados a tener empatía con los de adentro y con los de afuera. Con los de afuera con un propósito, evangelizarlos, ¿no? Debemos acercarnos, estar atentos. También en Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿no? También. Por supuesto, con la guía del Señor, ¿hasta dónde llegamos? ¿O estamos dispuestos a trabajar por la paz en la iglesia, o con otro hermano, o con una persona fuera de la iglesia? Con la guía de Dios, ¿no? Mateo 5:9 nos habla de eso: bienaventurados, más que felices, los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y al haber estas 5 exhortaciones, el tener gozo, el perfeccionado, el consolado, el ser de un mismo sentir y vivir en paz, da como resultado o como promesa: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Dios no está cuando no están estas exhortaciones, sí está. Pero cuando están estas exhortaciones, hay una manifestación especial del Señor, o algo que se nota diferente. Pensaba como ejemplo de esto, si me lo permiten, ¿no? El fogón. El fogón hace poco tuvimos en el campamento de familia. El fuego está en el medio y alrededor ahí está la primera fila, ¿no? Esa primera fila siente más el calor. Si uno fuera y le tocara la frente, con respeto, se daría cuenta que
el calor de la primera fila sería distinto al de atrás. Y pensaba en eso, ¿no? ¿Qué nos lleva a tener o a reflejar ese calor o esa presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? El estar más cerca del fuego. Cuando vivimos así, disfrutamos la presencia activa de Dios en nuestras relaciones. Dios siempre está presente, haya o no estas virtudes, pero experimentamos esa presencia o ese respaldo especial del Señor cuando cultivamos estas virtudes o exhortaciones de las que habla Pablo. Yendo al versículo 12 y 13, algo que parece poco importante, pero que Dios quiere destacar y es importante, el saludo. Dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos saludan. Dice así, todos los santos saludan. Primero el saludo. El saludo es más que una formalidad. En la cultura judía y cristiana primitiva era una expresión o símbolo de amor, de aceptación y reconciliación. Demostraciones de afecto, de impacto para los de afuera cuando nos visitan. Y puedo dar testimonio de esto allá hace más de 20 años cuando vine por primera vez, no en este lugar, en calle La Paz, que fue una forma también de evangelizar, ¿no? El demostrar amor, saludo, el irte a buscar y traerte a la iglesia. Y son gestos, demostraciones de amor que el cristiano debe tener. ¿Y saben qué? Tenemos que ser intencionales. A veces nos cuesta, ¿no? Cuando termina la reunión, nos queremos ir porque se hizo tarde. Pero no, hay que tomar la iniciativa. Hay hermanos, podemos ver que dan ejemplo de eso, de saludar a la visita o de saludar a otro hermano también. Y pensando en este ósculo o beso o abrazo o saludo santo, ¿qué lo hace santo a ese saludo? Y si me permiten también, ¿no? Saludar a otro como si Cristo saludara. Y me hizo tomar otra dimensión del saludo, ¿no? ¿Cómo me saludaría Cristo la primera vez que estuve en un lugar? ¿O cómo me saludaría el Señor después de una restauración, después de un perdón? Y pensaba en eso, ¿no? Para los de afuera, el saludo es una demostración del amor de Dios. Para los de adentro, también del amor de Dios, pero también de perdón, de restauración, de dar nueva oportunidad, porque Dios la ha dado. Como aplicación práctica de esta porción, ¿cómo saludamos hoy? ¿Con indiferencia o con genuino amor? Y algo que me gustó también, ¿no? Si salimos al mundo, hay mucha desconfianza, mucha frialdad, y la iglesia debe ser un lugar de calidez, todo lo contrario. La comunidad cristiana trasciende fronteras cuando dice todos los santos saludan. Somos parte de una familia global, un llamado a la calidez fraternal en la comunidad. Y este sábado, como prueba de esto, tenemos la reunión unida, de fomentar eso, las reuniones unidas, las actividades en conjunto, las visitas, ¿no? De no quedarnos solo en nuestra iglesia, que nos sentimos bien, que nos sentimos cómodos, sino entender que somos más que una iglesia local, sino que somos parte de la iglesia de Dios y que está bueno, digamos, fomentar eso. Y el último punto, vivir en la plenitud de la Trinidad, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo, o del Espíritu Santo, sea con todos vosotros. Amén. Esta es una de las bendiciones trinitarias más claras en el Nuevo Testamento y para algunos comentaristas equivaldría a la bendición del Antiguo Testamento, el número 6, ahí lo busco, 6, 22 al 26, donde está la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Dice, la gracia del Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor. Su gracia es el fundamento de nuestra salvación. Toda bendición que nosotros podamos obtener como
hijos de Dios, como cristianos, fluye de la cruz de Cristo. Toda bendición nos es dada por gracia, por la obra perfecta de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Vivamos conscientes de esta realidad, de esta verdad. También el amor de Dios, el Padre. No hay amor más profundo. El amor del Padre es eterno, incondicional, perfecto. El amor de Dios fue el que envió a su Hijo para nuestra redención. Dios planeó el plan de salvación. El Señor Jesucristo lo ejecutó. Y el Espíritu lo aplica a nuestros corazones. Nada nos separará de ese amor. Romanos 8, conocido pasaje también, del 38 al 39, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la última bendición, la comunión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino en nosotros. Él nos guía, consuela, enseña y nos une como iglesia. Es una relación diaria. Juan 14, 16 dice que el Señor rogó al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿No? Es una relación que tenemos con el Espíritu para siempre. Pablo no solo habla de conceptos teológicos, está hablando de una experiencia real y vivencial. No se trata de saber sobre Dios, sino de vivir con Dios. Como conclusión, ya terminando, estos versículos resumen cómo podemos vivir una vida cristiana plena. Gozosos en medio de las pruebas, maduros y creciendo cada día, consolándonos unos a otros, caminando en unidad y paz. Estoy viviendo con gozo, con paz, procuro la madurez en mi vida, viviendo el amor real entre hermanos también. ¿Cómo trato a mis hermanos de la fe o en la fe? Para evaluarnos, ¿no? Disfrutando de la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu. ¿Disfrutamos de esto? ¿Qué necesitamos ajustar hoy en nuestras vidas para vivir así? Santiago 1, 23 al 25 dice: pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y si la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Así que bueno, hermanos, solamente que el Señor utilice este mensaje para animarnos a hacer una iglesia madura, una iglesia profundamente conectada con Él y también entre nosotros. Así que nada más que esto, hermano, termino con una oración y seguimos con la otra parte de intercesión. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que nos habla, nos anima, Padre, que podamos, Señor, disfrutar de tu compañía, Señor, y vivir también esta bendición que tenemos a nuestro favor, Padre, también tener en cuenta y procurar la madurez en nuestras vidas, Señor, el gozo, el consuelo, ser de consuelo. Padre Celestial, también trabajar para la paz, Señor, también ser de un mismo sentir. Padre Celestial, que también podamos tener calidez, Señor, que nos sigas bendiciendo con estas virtudes que vimos, Señor, en esta parte de tu palabra, y que, oh Dios, sigas haciendo la obra en nosotros. Sabemos que vas a terminar lo que empezaste en Cristo, Señor, y ese es también nuestro descanso, nuestro ánimo ante la prueba y ante el diario de vivir, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos y agradecemos.
Amén.